nombre es Gina Raiza Cassandra Montoya Valdivia, estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy les tengo un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando y que nos compete a todos como seres humanos. El de los derechos humanos. Bueno, primeramente vamos a hablar de qué son los derechos humanos, cómo es que surgen. Voy a resaltar 5 derechos que abarcan de los 30, 5 que yo he considerado que son los más relevantes, a mi percepción, claro está, ¿no? A mi percepción, cuáles son los más importantes y cuáles los que quisiera compartir con ustedes. Bueno, para empezar, los derechos humanos, ¿cómo es que se constituyen? A lo largo de la historia hubo muchas versiones, se podría decir, hablando de los derechos humanos. Principalmente tenemos al inicio de la historia el barril de Ciro, que es prácticamente lo primero que hemos tenido concreto a lo que refiere a los derechos humanos. Pero oficialmente estos 30 derechos humanos que ahora tenemos aquí, ¿cómo es que se constituyeron? Pues tras la Segunda Guerra Mundial, después de las obras que hizo Hitler en los centros de concentración nazi y cómo es que él corrompió los derechos humanos de una manera tan nefasta para que otra vez la humanidad no tendría que sufrir tan grande, ¿cómo se podría decir? Destrucción en nuestro planeta y en nuestro mundo, se hace los derechos humanos. ¿Quién lo hizo? La famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas, promulga en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, donde en esta contienen 30 derechos fundamentales para toda la persona humana y que nosotras podemos convivir. Como sabemos, la ley nos ayuda a regularizar o ordenar nuestras actitudes como seres humanos para así nosotros vivir en una sociedad óptima y ordenada. También existen los derechos humanos que nos ayudan a que la sociedad y el mundo, sobre todo la ley, nos reconozca como seres valiosos e importantes para la sociedad. Por eso es tan fundamental los derechos humanos. He dicho que he resaltado 5, entonces voy a proceder a nombrarlos. Uno de los derechos humanos que considero que es fundamental es el tercero. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Considero que es muy importante y fundamental, sobre todo lo primero que nos dice, a la vida. Yo considero que, ya habíamos hablado de Hitler, ¿no? No creo que haya tenido respeto por el ser humano o la vida en general. Entonces yo considero como persona, como ser humano, como futura jurista, que lo principal de todo es el derecho a la vida. Por eso me pareció muy importante recalcar esto. Bueno, el sexto vendría a ser el segundo para nosotros, el que estoy nombrando, pero el sexto en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos es: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. Este derecho lo he reconocido, recalcado, pensando en las personas que son extranjeras o que tú o yo podríamos serlo en algún momento saliendo de nuestro país. Yo creo que es importante y fundamental que un ser humano se sienta protegido a donde sea que vaya y donde sea que esté yendo. Es fundamental que todos nos tengamos en todos lugares del mundo, que estemos protegidos por nuestros derechos humanos. Bueno, luego he elegido el número 19. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento en conciencia y de su religión. Yo considero que todos debemos respetar y, primero, claro está, debemos respetar el pensamiento de otras personas para que de esta manera nuestros pensamientos sean respetados. Como bien decían en una de mis clases, tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. Y es muy importante rescatar eso. Y yo creo que para crear una sociedad más óptima, más justa, que todos nos respetemos, debemos empezar por eso. Tú respetas mis pensamientos, yo respeto tus pensamientos. Ahora, el número 20, que también me ha parecido muy importante, es: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Me parece que va muy de la mano con el 19, porque yo considero que, estoy redundando mucho en el considero, pero cabe recalcar que todo esto es cerca de mi percepción, mis conceptos y mi percepción. Entonces, todos debemos tener la libertad de expresar todo lo que nosotros pensemos, tengamos, porque somos libres. Ahora, el último es que el 29 que he escogido, que es: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente. Esto me parece fundamental.
Todos los primeros que hemos elegido son de los derechos y de todo lo que nosotros tenemos, pero también existen deberes, deberes que tú y yo debemos cumplir en nuestra sociedad y no solo sentarnos a quejar que el mundo está mal, que el mundo está esto, sino también ser parte de la solución. Bueno, de esta manera quiero concluir que los derechos humanos y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos nos hace conocer que a ti y a mí nos ampara algo, que es los derechos humanos. Nadie puede venir aquí a vulnerar nuestros derechos, a hacernos daño, a matarnos o a esclavizarnos. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos algo que nos fundamenta y nos protege y nos cuida. Y eso me parece muy interesante. Por otra parte, quiero agradecerles por su atención y muchas gracias. Y no olviden que ustedes son protegidos por algo, por una ley, por una Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos nuestra Constitución, tenemos muchas cosas que nos amparan y no podemos dejar que nadie vulnere sus derechos.